¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Estudio. Mi nombre es Nacho Alberti y aquí estamos en el canal oficial de YouTube de Nuevo Tiempo Uruguay para acompañarlos con este nuevo episodio, con el resumen de la lección de la escuela sabática de esta semana que está increíble, espectacular este episodio. Espero que ustedes hayan podido seguir también durante esta semana el estudio de la escuela sabática y acompañarnos en este resumen que vamos a hacer en el día de hoy. Para quienes no saben, la escuela sabática es un estudio que promueve la Iglesia Adventista del Séptimo Día en todo el mundo para que sus miembros puedan estudiar de manera organizada, ordenada y sistemática la palabra de Dios. Ahora, nosotros queremos hacer este resumen para aportar un poquitito más, si Dios lo permite, para que cuando se congreguen en el día sábado, mañana, por la mañana, puedan tener algunas herramientas más, algunos conceptos más, que son los que vamos a compartir en este episodio. Esperamos que sea de bendición y, por supuesto, antes de hacer una oración para meternos en el estudio de la Biblia, quiero presentar a mis compañeros aquí en la mesa, el pastor Johnny David Amaral. ¿Cómo estás, Johnny? Hola Nacho, hola Néstor, también contentos de saludar a nuestros amigos que están acompañándonos. Una lección muy linda, lo conversábamos ahí fuera de cámara y tengo seguridad que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Muy bien, y saludamos al pastor Néstor Oleinik. ¿Cómo estás, Néstor? Todo bien, ¿cómo andas, Nacho? ¿Todo bien, Johnny? ¿Cómo están? ¿Cómo está la gente del otro lado también? Bueno, alegres de estar acá otra vez. Muy bien, contentos estamos todos, esperamos que ustedes también. Así que, ¿qué les parece si hacemos una oración para que Dios nos dirija en el estudio y en el repaso de la escuela sabática de esta semana? Bien. ¿Te animás, Johnny? ¿Podemos orar entonces? Dale. Santo Padre que estás en los cielos, te damos las gracias porque nos permites tener tu palabra, Señor, para poder edificarnos, crecer espiritualmente. Te agradecemos también por este estudio y te pedimos tu bendición una vez más, tu dirección, que todo lo que podamos conversar aquí y dialogar sirva para nuestra edificación. Te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, antes de comenzar con las preguntas para el público y para ustedes aquí en la mesa, vamos a ver este repaso gráfico que hacemos allí con los diseños del pastor Víctor Lukuix. Lo vemos y lo comentamos. Es nuestro privilegio elevarnos más y más en busca de revelaciones más claras del carácter de Dios. Cuando Moisés oró diciendo, ruégote que me muestres tu gloria, el Señor no le desatendió, sino que le concedió lo que le pedía. Dios declaró a su siervo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. El pecado entenebrece nuestras mentes y ofusca nuestras percepciones. Cuando el pecado es eliminado de nuestro corazón, la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, que ilumina su palabra y es reflejada por la naturaleza, declarará en forma más y más cabal que Dios es misericordioso y piadoso y tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. En su luz veremos luz hasta que la mente, el corazón y el alma estén transformados a la imagen de su santidad. Muy bien, le agradecemos al pastor Víctor Lukuix ahí por su arte que nos explica un poquito más gráficamente lo que vamos a ver en este resumen de esta semana. Muy bueno, ¿no? Exacto, ayuda mucho la parte visual. El pastor Víctor Lukuix. Bien, y acompañado de las citas necesarias también. Totalmente. Queda muy clarito. Muy bueno. Bien. Así que vamos a seguir desmenuzando el tema de hoy. La semana se titula Te ruego que me muestres tu gloria. Me encantó ya el título, ¿no? Porque hace referencia a un versículo bíblico donde le pasa esto a Moisés, ¿no? Moisés le pide esto a Dios y desde ahí suceden un montón de cosas que son las que vamos a conversar. Les lanzo la pregunta a ustedes que nos están acompañando y vamos a compartir el próximo episodio sus respuestas. Como en este episodio vamos a compartir algunos comentarios que dejaron en el episodio anterior. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre conocer a Dios o solo saber acerca de Él? ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? O sea, ¿qué diferencia hay para ustedes conocer a Dios o conocer de Dios? O sea, saber que existe y nada más, o conocer a Dios porque tengo un relacionamiento con Él. Ahí nos cuentan ustedes cuáles son las diferencias en su vida diaria, en su experiencia. No es la primera pregunta. Es la séptima. Hay un montón de preguntas. Así que vamos a ir con ustedes con la primera pregunta para la mesa y es justamente el título de esta semana. ¿Qué quiere decir esta expresión? Te ruego que me muestres tu gloria y cómo puede ser real en nuestra vida hoy, digamos. Cómo podemos hacer prácticamente para vivir eso, ¿no? Bien, mira, incluso tenemos la posibilidad de
contar con las herramientas digitales, así que a pedido también de los amigos que han estado acompañando, porque también es la forma de aprender, ¿no? Algunos lo hacen de forma visual, como es mi caso, otra forma más práctica, así que colocando un poquito los conceptos que vamos a ir compartiendo a lo largo del repaso, yo colocaría aquí como centro de la lección esa palabra que es gloria. Nosotros vamos a ir detallando, ¿no?, qué es la gloria del Señor y a qué se refiere cuando Moisés pide ver la gloria de Dios. Uh-huh. Incluso se conecta mucho con el Nuevo Testamento, que también se hace presente nuevamente la gloria. Yo te voy a dar la primera característica o primera descripción, que es el carácter de Dios, o tiene que ver con el carácter de Dios y algunas características o atributos que hacen parte del carácter de Dios. Uh-huh. Entonces el pedido de Moisés es profundo, porque uno puede asociar a veces gloria con resplandor, una luz, con una luz fuerte, claro, con a veces reconocimiento, ¿no? Pero el pedido de Moisés va más profundo, porque tiene que ver con la persona de Dios y con un camino que Moisés capaz que me estoy anticipando, un camino que fue andando fue transitándolo con el Señor, y que ahora él entiende de que ya es momento de ir un poquito más, de dar un siguiente paso, ¿no? Poco atrevido capaz en cuanto al pedido de Moisés, vamos a ir viéndolo, pero es necesario, lo entiende él, porque dijo, bueno, ya Señor, hemos conversado tanto, me has presentado tantas cosas. Ya estamos en confianza. Puede ser que se dé la posibilidad. Entonces el pedido de Moisés tiene que ver con el carácter de Dios, o tiene que ver con ese detalle acerca de quién realmente Dios es, ¿no? Uh-huh. Bueno. Creo que va también otro ejemplo que puede ayudarnos de esto que decía Johnny, ¿no? Un poco atrevido el mensaje, ¿no? Yo creo que si voy a la casa de alguno de ustedes el primer día y me invitan, no es que llego y, che, mostrame tu casa. Claro. Porque no hay confianza capaz para eso. O sea, hay, pero digo, si fuera la primera vez. Uh-huh. Pero fíjate qué interesante que como que Moisés le está pidiendo eso. Bueno, mostrate tal cual sos ante mí. No te limites de tu gloria, de tu presencia, de tu poder. Quiero verte tal cual sos. Y creo que eso también refleja un poquito el sentir de Moisés de cada momento más. Primero, saber más de Dios. Uh-huh. Segundo, tener una idea más clara de quién es Dios en su vida. Y tercero, de decir, bueno, quiero alcanzar a ser todavía más parecido a ese Dios, entonces necesito que Él me muestre tal cual es, se muestre tal cual es conmigo. Entonces es un pedido profundo y osado, pero me parece que está dentro de las posibilidades. Aparte aparece de una forma muy, si bien es osado, pero también muy respetuoso, porque es te ruego. Y el rogar es un pedido muy sentido, ¿no? Muy de adentro, muy sé que no me corresponde, sé que no es para mí. Pero, y muestra respeto. Claro, digamos. y muestra respeto con quien está. Uh-huh. Pero sí es osado el de decir, che, quiero verte tal cual. Exacto. Y hoy se puede vivir una experiencia así. O sea, nosotros podríamos, en nuestra experiencia cristiana, pedirle algo así a Dios. O sea, ser osados de esa manera con Dios. Porque si nos comparáramos con la vida de Moisés, yo no sé, mi vida la veo lejos, digamos, de la experiencia de Moisés. Entonces, ¿será que hay alguien en estos tiempos en los que vivimos que puede tener una experiencia tan profunda como la que tenía Moisés y decirle, Señor, muéstrame tu gloria? Y yo creo que si Moisés le hubiese preguntado en este punto de su vida, en esa conversación con Dios, si él, mirando hacia el pasado, se vería alguna vez en una situación de hacer un pedido así, yo creo que no. Porque entendiendo quién era Moisés, aquel hombre que salió huyendo de Egipto, todo lo que significó para él, de cierta manera, traicionar a su pueblo, todo el camino por el desierto, capaz que él dice, nunca me hubiese visto en esa situación. Claro. Porque lo que vos mencionás, sí, tiene que ver con nuestra situación actual, ¿no? Mirás el Moisés que hace este pedido, que ya había salido con el pueblo de Egipto y todo lo demás. Y un nivel de consagración tremendo. Entonces creo que hoy mirándonos así, sí, posiblemente nosotros no nos veríamos en esa situación. Pero tiene que ver con un proceso que él lo vivió y que nosotros también podemos vivirlo. Y ahí respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí, que deberíamos de pedirle al Señor de que Él nos ayude a reflejar su gloria, a ir conociéndolo más a Él en intimidad. Y bueno, ahí estoy entrando en unos detalles que tienen que ver con el camino que la elección nos marcó, pero es importante, creo, aspirar o tener un objetivo de siempre ir creciendo y hacer parte del proceso de conocer a Dios.
Como decía Johnny, pedir creo que tiene que estar presente. Muéstrame tu gloria. Sí, hay que pedirle para verlo cada vez más. Ahora, de la forma como Moisés lo pide y para qué, que es puntual, ¿no? De ver su gloria en persona y reconocer que es Dios. Yo no sé si actualmente podríamos, ¿no? Porque Dios ha limitado sus presentaciones de forma así como una teofanía, ¿no? No lo hace tan seguido como en esta época. Pero sí creo que podemos ver vislumbres muy fuertes del poder de Dios. Qué sé yo, creo que hay diferentes cosas que a veces Dios hace, que vos decís, acá vi la mano de Dios o vi el poder de Dios. Poder de Dios. Muy bueno. Vamos con la siguiente pregunta. Ahí la lección nos trae 2 lugares donde los seres humanos en aquel momento, en este caso Moisés, se reunía con Dios, la tienda de reunión y el tabernáculo. ¿Qué diferencias hay entre estos 2 muebles, podríamos decir, o lugares? ¿Y cuál era la función de cada uno? Para que nos quede claro y que no nos confundamos cuando vayamos a leerlo, la tienda de reunión y tabernáculo, que son lugares de encuentro con Dios. Bien. Yo diría que es mucho más amplio, ¿no? Podríamos ir estudiándolo más en profundidad, pero de modo bien resumido, uno antecede al otro. En el caso de la tienda de reunión estaba previo al comienzo en el cual el santuario, el tabernáculo iba a ser levantado con las medidas y todo lo que Dios le había dicho, ¿no? O sea, la tienda de reunión estaba antes de... En cuanto a tiempo, de, ¿no? de armar el era el lugar temporario de donde Dios bajaba y se comunicaba con Moisés. Exacto. Claro. Mira, y te lo colocando aquí dentro del concepto, ¿no? O sea, este punto de reflejo lo mencionó Néstor, lo vamos a ir abordando posiblemente más adelante, ¿no? Porque el rostro de Moisés se iluminó en un momento y allí Néstor decía, en ese pedido que Moisés le hace a Dios de déjame ver tu gloria, tiene que ver con el deseo de Moisés de parecerse cada vez más a Dios, ¿no? También reflejándolo y ser un testimonio. Creo que lo vamos a ir viendo después. Pero cuanto a la gloria, en el caso de la tienda de reunión, se presenta como una nube, que era la que se ubicaba allí, y lo voy a colocar aquí la nube, con la tienda de reunión. En esa nube Dios se le presentaba a Moisés para conversar con él. Esa situación previa a que el tabernáculo sea levantado, tenga su lugar, hace con que la tienda de reunión, y así puedo alejarme un poquito aquí con la tienda de reunión, este punto aquí, la ubicación física es diferente al tabernáculo, porque la tienda de reunión estaba fuera del campamento. Y a diferencia del tabernáculo que estaba en el medio del campamento. Claro, era como el lugar, no sé si te acordás, que toda la gente iba a Moisés a pedirle que sea juzgado. Y que después ahí viene Jetro y dice, vos te vas a matar acá. Mete a más gente. Pero iban todos ahí. Porque claro, obviamente adentro imagínate una aglomeración de gente adentro del campamento. Claro. Sería complicado, sería demasiado. Entonces lo tiran para afuera. Estaba afuera, muy bueno. Ahí están las diferencias. Vamos a colocar por aquí debajo ahora el tabernáculo. El tabernáculo mencionan algunos comentaristas que en algunas oportunidades se lo llama también como tienda de reunión, depende de las traducciones, pero ya su lugar, su momento es en el medio del tabernáculo. Y la diferencia es que, como mencionaba Néstor, la tienda de reunión, bueno, fue una improvisación, si se quiere, que Moisés colocó allí una tienda, un lugar para poder atender al pueblo y un lugar de encuentro con Dios. La nube se presentaba y Moisés ingresaba a la nube. Dice que, si no me equivoco, capítulo 33 de Éxodo, versículo 11, que Josué quedaba afuera mientras Moisés conversaba con Dios dentro, cara a cara incluso, ¿no? Luego el tabernáculo ya no es una improvisación, ¿no? Quizás el término no es el más apropiado, pero ya el tabernáculo tiene las medidas que Dios le dio, los muebles, y además, el orden. El tabernáculo que Dios le pide que haga con todas las medidas que le da, los materiales con los que tiene que hacerlo y todo, es una copia aparentemente del santuario celestial. Exacto. Sí. Tiene el propósito del plan de salvación allí, como lo hemos mencionado en otras oportunidades. Y tiene otra función, o sea, tiene más funciones en realidad, no otra. Tiene más funciones que la tienda de reunión. Claro, totalmente. Muy bueno. Seguimos avanzando entonces. ¿Cómo se construye una relación de amistad con Dios? Porque vemos esto, como que Moisés, podríamos decir, hacer una comparación con Enoc, ¿no? Caminaba con Dios. Como Moisés también, aparentemente caminaba con Dios, o sea, se relacionaba íntimamente con Dios como si fuera una amistad.
cómo hoy en día se construye una amistad con Dios, como lo hizo Moisés, como mencionaba recién en Éxodo 33:11, por ejemplo. Lo hemos conversado ya en varios capítulos anteriores a esto, el hecho de pasar tiempo con Dios, ¿no? Las relaciones de amistad se generan cuando se pasa tiempo con la persona, cuando se comparten las cosas que a uno le gusta y no le gustan, cuando hay más que una transacción, porque a veces lo tenemos a Dios como el almacenero de la esquina, claro, ¿no? Te pido tal cosa, te pido tal otra, te agradezco, chau. Y no hay intimidad, no hay un conocer. Acordémonos que en la Biblia el tema de la salvación, casi siempre que Jesús lo menciona o Dios lo menciona, se basa porque yo los conozco o no los conozco. No es tanto un tema de si ustedes hicieron o no hicieron. Claro. Es más, en Mateo 25, los que hicieron, Jesús les dice, yo no sé quiénes son ustedes. Claro. Y dicen que hicieron esto en mi nombre, pero yo la verdad, claro, no los ubico. Bueno. Y para conocer necesitas tiempo. Necesitas tiempo, intimidad, confianza, el contar sentimientos, abrir el corazón, lo que dice Samuel, ¿no? Capítulo 1 ahí con Ana. Dice, he derramado mi alma ante el Señor. Fíjate que Ana ahí lo que hace es contar su situación, que era una situación bastante cruda para la época, y ella le cuenta a Dios sus sentimientos, con lujo de detalles. Entonces a veces nos falta un poco más de tiempo en oración, un tiempo más de sinceridad con Dios, de poder abrirnos de verdad. Y uno dice, pero si Dios conoce todo. Sí, Dios conoce todo, pero Dios trabaja en forma con el respeto de que lo que yo le abro mi corazón y le cuento, Él puede accionar. Y el resto como que Él está expectante, esperando. Claro. A ver cuándo yo le voy a dar la entrada para recibir el sostén y la ayuda divina, ¿no? Pero creo que es tiempo, ¿no? Y hoy en el mundo que vivimos no sé cómo está nuestra vida con respecto a eso. Es lo que más nos cuesta hoy, el tiempo. La organización, ¿no? Organizarse para tener esos tiempos, porque es cuestión de organizarse, prioridades. ¿Es tu prioridad tener una amistad con Dios? Wow. Bien. Buena pregunta. Yo les transmito una pregunta a ustedes, ya de paso. Dale. Estamos en pregunta. Ustedes me decían acá, ya fui tomando los apuntes de la amistad, tiempo, intimidad y conocimiento. Ahora, conocimiento de Dios o acerca de Dios. Claro. Era un poco la pregunta 7. Me voy a ir colocando ya en el marco de esa pregunta. Es la pregunta para ustedes que nos están viendo. ¿El conocimiento de Dios o a Dios? Esas conjunciones, preposiciones, son diferentes. Te abren caminos muy lindos. Y qué importante, ¿no? Esa diferencia entre conocer a Dios y conocer de Dios, ¿no? Y esa amistad no tiene que ver con un conocimiento teórico de la persona, sino que es la intimidad a la cual Moisés va llegando. Claro. Pero creo que también es parte del proceso ir conociendo de Dios a medida que te vas profundizando en el conocimiento acerca de su persona. Ahora la trampa o el problema está cuando nosotros pasamos demasiado tiempo conociendo acerca de Dios, teorizando todo, y a veces nos vamos dentro de la en comunión con Dios. Comunión con Él, ¿no? Entonces, claro, a veces aquella frase tan conocida, ¿no? Que trabajar para la obra y no trabajar para el Señor de la obra, ¿no? O para el ministerio que estoy desarrollando en la iglesia sin conocer al Señor. Porque si yo me coloco dentro de esa situación, ¿no? En la cual me mantengo al margen sin comprometerme con Él, fácilmente puedo terminar lastimado, enojado, incluso con mi propio ministerio, con lo que estoy haciendo, porque perdí de foco quién es el que está haciendo el llamado, ¿no? A mí se me aclara la respuesta a esa pregunta, digamos, cuando recuerdo que la Biblia dice, los demonios creen y tiemblan, o sea, claro, conocen que Dios existe, exacto, pero no tienen una relación con Dios. O sea, y nos puede pasar a los seres humanos igual. Conocemos que está Dios ahí, pero no me relaciono con Dios. Sí. O sea, y no hace diferencia el saber que Dios está ahí si no entro en comunión con Él. Y el conocer a Dios, que sería la correcta, ¿no? No sino conocer a... creo que hace también que uno entienda cómo debe vivir y transitar la vida, ¿no? Y este ejemplo que voy a dar es muy, muy superficial, pero a ver que se entienda, ¿no? Por ejemplo, si vamos a preguntarnos qué gusto tenía Jesús por el jugo, qué jugo le gustaba a Jesús, qué era su preferido, ¿sabemos? ¿Cuál sería? Bueno, el jugo de uva, dice la Biblia, ¿no? Que le gustaba. ¿Qué fruta era una fruta que por ahí le gustaba comer? Y el higo, y ya sabes qué cosa le gusta a Dios. Entonces, ese buscar en la Biblia
ese tipo de cosas, de cómo Dios se revela desde lo tan superficial como qué le gusta comer, qué le gusta hacer, a dónde le gusta ir a pasear, a retirarse, a la casa de quién le gustaba ir a reposar un rato, y todo lo demás. Porque después cuando empezamos a conocer los detalles más profundos, que a Dios le gusta amar, que a Dios le gusta hacer verdad, que a Dios le gusta que nosotros seamos sinceros y todo este tipo de cosas, vos ya empezás a decir, pero esto también lo puedo aplicar en mi vida, en la forma en cómo estoy transitando el caminar acá para la relación con los otros. Entonces creo que eso de conocer a Dios me va a repercutir directamente en cómo yo transito mi vida. Muy bueno. Te voy colocando aquí dentro. Dale. Le di el ok al conocimiento a Dios, conocer a la persona de Dios. Menciona allí a Jesús, así se lo presenta como el verbo hecho carne. Él nos mostró más acerca de Dios, de la deidad, y ahí lo que Néstor mencionaba, ¿no? Los gustos, el lugar donde visitaba Jesús, la familia, es Dios hecho carne y nosotros fuimos conociéndolo más. Y ahí menciona un versículo, no lo tengo presente ahora, me parece que es el de Juan, que ya no lo llamaré siervo, sino que lo llamo amigo, porque ustedes saben qué es lo que yo hago. Y con respecto a lo que iba colocando aquí, que este amigo dio la vida por nosotros, ¿no? Recordado aquel versículo, que no hay mayor amor que que uno dé la vida por sus amigos. Totalmente. Bueno. Incluso luego en Zacarías 3, ¿no? Se menciona que le hacen una pregunta allí en una profecía mesiánica a futuro, ¿no? ¿Qué son estas heridas que tienes en tus manos? Dice, me las hice en casa de mis amigos. Entonces esa amistad en la cual Jesús entra con nosotros en la eternidad tiene que ver con reconocer allí a mi amigo. Pero para reconocer a mi amigo en la eternidad tiene que ser mi amigo hoy en día, ¿no? Y ahí lo que Néstor mencionaba, ¿no? En el contexto de la segunda venida se presenta aquella frase en la cual Jesús dice, no los conozco, ¿no? Apartados de mí. Y alguien llega así como entendiendo de que lo conocía, pero en realidad qué situación tan rara, ¿no? Que no te pase eso, que no nos pase eso. Viviste una vida creyendo de que estabas caminando con tu amigo, pero en realidad estabas engañándote a vos mismo, y Jesús dice, en realidad no era conmigo que estabas caminando. Me llama la atención eso cuando mencionaste que Dios se hizo carne, que nos muestra quién es el que toma la iniciativa, digamos, ¿no? En esta amistad. Siempre es Dios. Siempre es Dios. Siempre nosotros somos respuesta, ¿no? Y eso que decía Johnny está buenísimo, porque nos hace ver que yo puedo estar en el lugar correcto, en la iglesia correcta, haciendo las cosas correctas, pero no por el motivo correcto. Exacto. Entonces hay que replantearse eso, reflexionar mucho sobre eso, porque a veces podemos estar haciendo lo que es, pero sin embargo, estando en lugares correctos, estar perdidos. Wow. Entonces eso es tremendo. Y uno mira la antítesis de esto, ¿no? Porque nuestro encuentro es con Jesús. La segunda venida tiene que ver con Jesús. Pero previo a la venida, incluso cuando los discípulos le preguntan a Jesús en Mateo 24, ¿no? ¿Qué señales habrá? Jesús hace mucho énfasis durante todo el capítulo en esas señales sobre el engaño, y que no se dejen engañar. Entonces la antítesis que está del otro lado, el enemigo, sabe que estás esperando a tu amigo. Entonces lo que va a hacer es tratar de engañarte y hacer todo lo posible para que vos termines apartándote que parezca cierto. Qué bárbaro. O sea, y a veces nos pasa, decía, ¿cómo identifico la verdad? Pasando tiempo con el Señor, porque lo vemos nosotros, si estamos pasando tiempo, tenés un amigo y te llega un mensaje de que tu amigo dijo tal cosa, pero vos lo conocés y sabés, eso no lo dice, pues yo lo conozco, sé que no lo va a decir. Y eso nos evita también caer en algunas trampas del enemigo, ¿no? Esto fue la inteligencia artificial. Me llegó por otro medio. El caso de Judas es claro. Estaba entre los 12. Estuvo ahí, participó de todo, vio a Jesús en primera mano. Habló con Jesús. Y sin embargo, su corazón no fue transformado. Tremendo, muy bueno. El ejemplo ese de Judas es clarísimo. Es inmortal. Es tremendo. Seguimos avanzando. ¿Qué quiere Dios hacer con la vida del ser humano? ¿Qué quiere que suceda en nuestra vida? Dios, siguiendo la lección y viendo lo que proponía Moisés, digamos, a la hora de relacionarse con Dios, y Dios iba accediendo, digamos, a eso también, porque hay un propósito detrás de lo que Dios permite para que lo conozcamos, digamos, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? O sea, sí. ¿qué Dios quiere hacer con la vida del ser humano? Mira, yo te lo tomo ¿solamente aquí que estemos ahí, felices, pululando por el mundo? ¿O quiere una transformación? ¿O quiere... ¿Qué palabra? Pululando, ¿no? Decime que con eso. Te vi la cara. Anótenlo por ahí. Pulular. Dícese de vagar por el mundo.
Yo te diría que Dios quiere tener una relación con nosotros, y ahí lo voy mencionando con esta idea de la amistad, ¿no? Lo tomo aquí de lo que hemos conversado, el tiempo, la intimidad, el conocimiento. La relación se construye y Dios quiere construir esa relación con nosotros, por eso la iniciativa, ¿no? Pero ¿por qué quiere una amistad con nosotros? ¿Por qué? O sea, nos podría haber creado y dejado ahí a nuestra suerte, por decirlo. A merced de nuestras propias decisiones. Entonces, ¿por qué quiere tener una amistad? ¿Por qué se quiere relacionar con nosotros? Bien, qué linda esa pregunta, ¿no? Y qué importante es, porque nos da un sentido de valorización al ser humano, ¿no? Creo que por el contrario, si tuviese esa situación que vos planteás, ¿no? De que Dios nos hubiese creado y nos hubiese abandonado, el sentido de pertenencia, de valor, quedaría lejos, muy distante, ¿no? Pero cuando entendés de que Dios quiere entrar en esa relación con nosotros, nos da ese sentido de valorización y nos recuerda esa pregunta existencial, ¿no? De dónde vengo y a dónde voy. Claro. Bueno, el saber de que vengo de las manos del Creador y voy a una relación cada vez más diaria con Él. Esa relación de amistad nos hace familia con Dios. Familia. Eso es tremendo. Yo te diría que esta relación tiene que ver con protección. Por allí un conocido de aquí de Nuevo Tiempo, el pastor Alejandro Bullón, menciona mucho esa historia de cuando su hermano mayor lo salió a defender en un pleito que cuando estaba en la escuela que había tenido, y se sintió tranquilo que el hermano mayor estaba allí, ¿no? Y la relación de Dios de amistad es porque marca un territorio también, y viste esos colegas que están cercanos allí, un David y Jonathan que se defienden, que están en esa intimidad. Yo creo que esa relación de Dios tiene que ver también con que Él está allí presente para protegerme y para de cierta manera prepararme para el presente, pero proyectar a un futuro de eternidad con Él. Entonces creo que esa relación también está basada en esa protección. Éxodo 33, continuando con lo que dice Johnny, Éxodo 33:15, está Moisés hablando con Dios y responde: si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. Una de las cosas, ¿no? ¿Por qué Dios quiere tener esa amistad? Para acompañarnos, para que estemos en compañía de presencia. Y ahí viene una pregunta, ¿no? que hace y que tiene algunos puntos interesantes. Pues, ¿en qué se conocerá aquí que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andas con nosotros, y que yo y tu pueblo hemos sido apartados de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Entonces, estas cosas son interesantes, ¿no? Que Dios, ¿por qué tiene un interés? Para darnos gracia, que es el tema de la salvación, para andar con nosotros y para separarnos. Ni el sentido no de separar de alienar, sino de separarnos, de apartarnos como un grupo y un pueblo especial, algo apreciado y preciado, para una misión, para una tarea, para un propósito. No es un apartarte porque te aparto porque sos mejor, sino te aparto para que hagas una tarea. Está bueno. Entonces, ahí te metiste en la pregunta 5, pero está bueno, porque tiene que ver con esto. Pero yo les quiero llevar la pregunta un poco más allá, porque estamos como respondiendo en nuestro contexto de pecado y de necesitar salvación. Sí. ¿Por qué quería Dios relacionarse con Adán y Eva antes de que cayeran en pecado? O sea, los podría haber dejado ahí, los creó y se iba para otro lado. Bueno, porque es un creador amoroso. Más allá de eso, digamos, no sé qué otra cosa se puede opinar. No, pero Dios es un Dios de amor y en su amor está el relacionamiento. Claro. Sería como tener un hijo y dejarlo ahí. Ella lo tuvo, ya está. Creo que tiene que ver con el propósito con el cual Dios crea, ¿no? Dios no crea por acaso ni crea por entretenimiento, porque ahí está esa situación de una teología allí, justamente esta del abandono, ¿no? Que Dios creó el mundo, le dio cuerda y siguió la evolución teísta. Exacto. Entonces carece de propósito lo que Dios hace, y Dios no hace las cosas sin un fin. En este caso, relacionarse, ¿no? Dios creó el ser humano para vivir en una relación con Él, para darle un propósito al ser humano, y porque la relación que Dios construye tiene un fin, ¿no? Entonces, a veces nosotros lo vemos así tan distante sin entender que en realidad Dios quiere estar allí, habitando con nosotros. Eso está buenísimo. O sea, no sé si todos entendemos la dimensión de que Dios quiere relacionarse con nosotros. O sea, no es solamente por salvarnos, no es solamente porque es bueno, digamos, o sea, nos ama. Bien. Como decía recién y lo otro que es mortal, que siempre quiere estar, quiso estar antes del pecado, como vos lo mencionaste, estuvo en el medio de las situaciones de pecado, porque vino y se hizo carne, y después va a cambiar su trono, y va a ser acá. Tremendo. Entonces creo que es demasiado
demasiado amor, demasiada intención. Demasiado grande ese amor como para también abarcarlo o entenderlo de alguna manera. Sí. ¿Qué iniciativa tuvo Moisés para relacionarse con Dios? ¿Con qué propósito? Siguiendo la lección allí de... Bueno, iniciativa, capaz la idea de hacer que el pueblo también se volviera a Dios, porque es una iniciativa un poco doble también, ¿no? De él crecer. Claro, pero no era también, una cuestión personal solamente. No es solo personal, pero sino que el pueblo que él estaba dirigiendo también creciera y fuera parte del reino de Dios, ¿no? Era un poco eso, que el pueblo también aprendiera el amor de Dios a través de esas búsquedas que él tenía, que el pueblo creo que no la aprovechó, no vio un ejemplo en eso a Moisés. Mira, se fue 40 días, perdimos 40 días el líder, miraban del lado negativo. Claro. No es que se fue 40 días a buscar a Dios y tenemos que hacer nosotros lo mismo, capaz. Capaz que alguno lo hizo, ¿no? Pero generalizando. Y capaz había otros que no, mirá, se nos fue de vuelta Moisés a hablar allá. Ahora tenemos que estar 40 días acá en el mismo lugar, en el desierto, no nos movemos. ¿Cuándo llegamos a la tierra prometida? Siempre desde el punto de vista negativo. Y Moisés del otro lado estaba, por favor, Señor, ténnos en tu corazón, porque fíjate que es un pueblo que necesita aprender, y tu misericordia y tu gracia, y los otros. Medio que intercedía, digamos, por el pueblo, Moisés. Intercedía por el pueblo, buscaba la intercesión, buscaba que Dios siempre estuviera, no sé, mirando con amor al pueblo. Muy bueno. Me quedo con esta situación de la amistad, ¿no? La amistad, no sé cuál sería el término más claro para definir lo que quiero decir, pero lo voy a acordar como compartir. Uno no entra en una relación de amistad con alguien para vivir allí solamente nosotros dos, ¿no? Sino que uno disfruta cuando la amistad se comparte con otras personas también, ¿no? O sea, aquel que va a jugar al fútbol con el grupo de amigos no es un dueto, ahí no es solamente dos, sino que hace parte de un... Y lo que Moisés sentía que le hacía bien y que lo ayudaba a conocer más acerca de Dios en ese proceso en el cual Moisés cada día iba profundizando un poquito más, no quería que fuera algo solamente para él, sino que también el pueblo pudiera ser parte de eso. Yo creo que veo dos motivos aquí en el compartir, en el tiempo presente, porque Moisés entiende de que el pueblo ahora va a entrar también en una relación con Dios, y esa relación es grupal, es el pueblo. Dios no lo había llamado a Moisés, Dios había separado al pueblo, a la nación, para, como lo mencionaba Néstor, vivir una situación de santificación. Y lo veo aquí en una idea de futuro, ¿no? Y qué importante que es para nosotros eso, el saber, voy a colocarlo aquí como hijos, y lo voy a mencionar también como discipulado. Hoy nosotros tenemos nuestra relación con Dios, la vamos construyendo, pero de nada serviría si eso no puedo transmitirlo para que otras personas también puedan prepararse. Yo pueda preparar a mi familia, pueda preparar también mi entorno, ¿no? El testimonio creo que es fundamental. Si no, ahí sí puedo pensar de que estoy en ese engaño. Si estás viviendo una relación solamente vos y Dios y no la compartís con nadie, te fuiste a vivir en el medio del campo, tenés una situación solo vos y Dios, en realidad esa relación no es con Jesús. Estás haciendo una relación en la cual vos mismo te estás alimentando tu propio ego, quizás tu propia satisfacción, pero no hay nadie que esté haciendo parte de esa relación, y la relación con Jesús se comparte. Es duro eso que está diciendo. Y es importante para yo entender el camino. Muchas veces uno... Y encima nos escudamos detrás de la Biblia, que es velad y orar por su salvación. Nos confundimos y decimos, bueno, o sea, yo, mi familia y ya está. Y en realidad nos podríamos preguntar, como Dios le preguntó a Caín, ¿acaso, en realidad, Caín a Dios, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y sí, somos responsables por los demás también, ¿no? Y es importante la situación de Jetro, ¿no? Como lo mencionaba Néstor cuando... Moisés levanta así la tienda de reunión para reunirse, ¿no? ¿Por qué Jetro lo ayuda ahí a Moisés? Primero, para no sobrecargarse demasiado él. Pero te imaginas lo que habrá sido para Moisés ahora darle la autoridad o el liderazgo a otra persona y confiar que estos ancianos que iban a dirigir los grupos menores iban a hacer un trabajo como que él estaba haciendo. Qué importante que es despegarte de eso y decir...
ahora alguien también puede hacer lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y a veces nos cuesta como delegar, nos cuesta como ser humano decir, bueno, a otra persona va a participar también. Porque si yo entro en esa situación egoísta de mi relación con Jesús, en realidad no es el Jesús que yo necesito vivir en intimidad, ¿no? Simplemente estoy armando mi Jesús. Y hoy en día uno ve que la relación de amistad con Jesús es mi Jesús, adaptado a mi necesidad, o el Jesús del pueblo, el Jesús de la calle, el Jesús que si bien es mi amigo, pero yo lo termino banalizando demasiado mi relación con Jesús, que lo hago hasta inferior a mí. La relación que nosotros hemos mencionado de Moisés, nunca perdió Moisés el respeto por Dios, que era lo que decíamos, ¿no? Él entró en esa amistad, pero entendiendo también cuál era su lugar. Entonces tenemos que tener ese cuidado de que, si bien hemos mencionado mucho la intimidad, la amistad con Jesús, siempre tengo que recordar que yo soy criatura y Él es el creador, y en esa relación hay un respeto que necesito tener. Excelente. Vamos a hacer un parate acá. Vamos a ir a YouTube. Muy bien. Me acompañan ahí a ver algunos comentarios. Un montón de comentarios dejaron nuestros amigos y amigas. Desde ya les agradecemos por participar tanto. Nos ponen muy felices y además enriquecen también cada uno de los episodios dejando allí su comentario. Así que voy a empezar a leer el de Rosa, que dice: nuestra fe no podría depender de un líder, sino de mi relación con Dios, aunque este pueda ser un guía, aunque el líder, porque la pregunta era si necesitamos un líder o no. Exacto. En nuestra vida espiritual, digamos, en nuestro andar espiritual. Así que gracias, Rosa, por participar, gracias por tu respuesta también. Comparto el de Karina, dice: muchas bendiciones, Pastor Johnny Amaral, qué lindo volver a escucharlo. Comparto, a ver, alguno más. Yo tengo el de Osvaldo, si me permitís. Por favor. Feliz sábado, no es necesario un líder, porque el día que ese líder no esté, dejamos de tener fe. Pregunta allí Osvaldo, ¿no? Nosotros quienes nos congregamos nos vamos porque esté o no un determinado líder espiritual, porque si no estamos suplantando, depositando la autoridad y la imagen de Dios en una persona, y eso no es correcto. Allí respondiendo a la pregunta entonces que estábamos mencionando. Muchas gracias Osvaldo. Silvia Pereira dice: muy feliz sábado desde Unión, Montevideo. Para mí no es necesario el líder para mantener o hacer crecer la fe. Creo que eso depende totalmente de la constante comunión con Dios y la obediencia de la ley por decisión propia y convicción en lo que creemos. Muy lindas las clases, Dios los siga guiando y bendiciendo. Muy bueno, muchas gracias. Me comparto también el de Marisa Inés Gilberto, dice: feliz y bendecido Santo Sábado, nuestro único líder es nuestro Señor Jesús. Corremos el riesgo de seguir caminos equivocados tomando palabras y obras de hombres y no de Dios. Excelente estudio, lo sigo desde Mechongué, partido de General Alvarado, provincia de Buenos Aires, Argentina. Saludos. Muchas gracias por participar. Teníamos otro... Tengo el de Dora. Un mismo amigo que nos escribe de España también. España. Que nos volvió a escribir. Muy bien. Qué bien. Así que le mandamos saludos internacionales entonces. Saludos para Europa. Saludos a Dora, que dice: mi fe tiene que estar basada en Cristo, pero es bueno que haya también un líder guiado por Dios para animar y fortalecer. Muchas gracias, Dora, por el comentario también. Muy bueno. Amalia también dice: puede ser al principio que necesitemos un líder, después sigo al Señor día tras día estudiando la palabra. Un líder nos puede hacer caer. También. Sandra Chaitel, no sé si leímos de ella ya, pero creo que no. Dice: alejarnos del pecado y entregarnos en comunión absoluta con Dios, y ante el pecador corregirlo como Dios nos corrige a todos con amor, para que podamos reconciliarnos a través del único que nos puede liberar de todo mal. Muy bueno, muchas gracias. Manuel, que es quien nos escribe desde España, le mandamos un saludo. Diálogo de fe, don Oleinik ahí presente como siempre. Bien. Pablo López. ¿Quién más tenemos por aquí? Rosa Rodríguez. Juana Pineda. Llega un pedido a tu mención. Llegó. Pasamos 2 episodios que nadie decía nada. El último. Llegó la consigna de Nacho allí. Léelo, a ver, ¿qué dice? Ranier nos dice: mis estimados pastores, digan porfa, ¿cuáles son los cambios? Ahí la pregunta que Nacho nos llegó. Estuvieron atentos. Porque Néstor ya nos había estado acompañando en meses anteriores aquí en Punto de Estudio, y volvió. Y alguien puede decir: ¿por qué volvió? Bueno, tiene un propósito, lo dijimos, tiene un porqué. ¿Cuándo se van a enterar del todo? Es el próximo episodio, no en este. Puede ser que dejen otro comentario más, entonces. Dejen otro comentario más si quieren saber. Pero por lo menos ahora ya quedó un poco más. Pero sí,
Va a haber algún cambio. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a anticipar lo siguiente, para que todos también estén ahí atentos al próximo episodio. En el próximo episodio vamos a hacer 4 en la mesa. 4. No 3. Lo anticipaste bien. Ahí está, lo anticipo. Eso estuvo bien. Ajá. No puedo contar más nada. Después, en ese episodio, le contaremos el por qué vamos a estar los 4 y qué va a suceder, cuáles son los cambios que van a suceder en Punto de Estudio. Así que, si quieren saber más, dejen su comentario allí debajo y recuerden de responder también. Y no se pierdan el otro. Y no se pierdan el otro, por supuesto. Claro. Y recuerden de responder la pregunta que tiene que ver con la escuela sabática y el resumen de esta semana, que es: ¿qué diferencia hay entre conocer a Dios o conocer de Dios? Ahí está. Seguimos avanzando entonces en el estudio, ya vamos acercándonos al final. La siguiente pregunta es: ¿hasta qué extremo llegó Dios para mostrar su amor por la raza humana caída? Bueno, el extremo... Porque ahí la lección hacía referencia a Jesús. Claro, el extremo es ese, ¿no? De entregar su vida por nosotros en ese plan que ya estaba hecho antes de la fundación del mundo. Y esto es lo que me llama poderosísimamente la atención, es que antes mismo de que todo fuera creado, Dios había generado un plan. Y ahí mucha gente puede decir: entonces Dios sabía que íbamos a caer. No, ese es el punto, ¿no? Dios tenía un plan preparado, porque como es un Dios que trabaja con el libre albedrío, estaba la posibilidad latente de que pudiera suceder esa situación. Ahora, no era una obligación, no era una determinación que sucediera eso porque existiera el plan, sino que terminaba siendo una decisión limpia y pura de Adán y Eva, en las cuales ellos tenían que tomar esa decisión. Si iban a seguir a Dios, no había necesidad de ese plan se iba... iba a quedar ahí. Iba a quedar como una anécdota. Claro. ¿Sabían que una vez por la duda hicimos este plan? Qué gracioso, jaja. No, claro. Nosotros no preferimos seguirte a ti. Bueno, claro. O como lo que pasó, ¿no? Que es la triste historia de lo que nos toca vivir hoy, vivir en este mundo de pecado, y que gracias a Dios que estaba ese plan, y que así como Adán y Eva pecaron, el plan comenzó su ejecución y fue comunicado también enseguida. Fue comunicado enseguida a Adán y Eva. Ellos pensaron que iba a ser enseguida, ¿no? Que iba a ser rápido. Por eso ahí su hijo Abel era como el deseo, claro, de esperaban la promesa de la salvación del Mesías, digamos. Exacto. Pero bueno, sabemos que no, y que esto tiene un tiempo mucho más grande, porque además de la salvación del humano hay un juicio extra que camina por arriba de nosotros y que pretende demostrar la santidad, el amor, la perfección del carácter de Dios. Exactamente, un juicio que pretende reivindicar, digamos. Pero así, resumiendo tu respuesta, es ¿hasta qué extremo? Hasta la muerte del propio Dios para salvar. Hacerse humano, sí, y entregar su vida. Sí. Eso es tremendo, ¿no? No sé si quería agregar algo. Sí, me mencioné simplemente aquí, lo coloqué, la cruz y la salvación. Lo tomo aquí de la idea que habíamos mencionado, ¿no? De Jesús que dio la vida por sus amigos. Lo tomé de allí, la idea de la salvación. Y aquí me extiendo un poquito más solamente para comentar el cielo y la tierra, la unión que hace Jesús, el restablecer el vínculo entre el cielo y la tierra. Solo que de este punto aquí del cielo, el apóstol Pablo lo mencionó en la lección, ¿no? Estuvimos conversando acerca de ello, que el apóstol Pablo dice que haciendo alusión a los apóstoles, ¿no? Pero en realidad la raza humana, dice que hemos venido a hacer espectáculo para el universo, ¿no? Así me relaciono nuevamente con el cielo. El espectáculo tiene que ver con una situación de juicio en la cual el cielo está presente o observando lo que sucede en la tierra. Y ahí, bueno, después que esto se pueda restablecer en el plan original de Dios con la segunda venida de Cristo, el cielo entero, aquellos que no cayeron, que no cometieron pecado, habrán visto cuáles fueron las consecuencias lamentables del pecado, ¿no? Entonces ahí ya este juicio que se está desarrollando, que se está llevando a cabo en un futuro, hoy el universo está viendo este conflicto, ¿no? Desenmascarando al engañador, a Satanás, pero también conociendo más acerca del carácter de Dios, de su gloria. Muy bueno. Esta siguiente pregunta creo que es un poco redundante en el sentido de lo que veníamos hablando, porque habla de, si quieren las hacemos y por si quieren agregar algo más, que es cuánto tiempo deberíamos pasar con Dios para construir una amistad como la de Moisés, y si hay evidencias actuales de un ser humano siendo amigo de Dios. No sé si hablaríamos específicamente del tiempo, pero podríamos conversar, sí, de esta pregunta que capaz nos hace recuerdo de las 3 veces que Moisés pasó 40 días con Dios. A ver.
Que eso podría ser una determinante interesante dentro de la pregunta esta del tiempo, ¿no? Porque fíjate que Moisés, las 3 veces que pasa tiempo con Dios de 40 días, pasa algo interesante. Las veces que Elías pasa 40 días, pasa algo. Las veces que Jesús pasó 40 días, pasó algo. Las cuarentenas de la Biblia. Las cuarentenas de la Biblia, ¿no? El diluvio. Pasa algo. Entonces, yo creo que los momentos que tenemos que entender de pasar con Dios, que tenemos que construirnos momentos dentro de nuestra vida para decir, che, vamos un fin de semana a pasar un momento, no sé, en un lugar más alejado, así como hacía Jesús, y recargar la vida espiritual, no sé, orando, leyendo la Biblia, leyendo algún material, no sé, no solo como individuos, como personas, sino capaz a veces como iglesia también. Se ha perdido muchas esas salidas. Me acuerdo que antes había mucho más campamentos así de salida de iglesia, que iban todos, un retiro espiritual. La verdad, si pasamos un fin de semana y la gente venía diferente. Pero no es lo mismo un retiro espiritual en la ciudad que en el campo. Totalmente. No es lo mismo, porque vos seguís concentrado en tus cosas acá. Y cuando saliste a eso, saliste a buscar eso. Y yo creo que cuando Moisés se conectaba con Dios en estas idas, que él iba a la montaña y pasaba esos 40 días ahí conversando, iba a eso. Iba a concretar ese encuentro con Dios. Entonces, ¿cuánto tiempo deberíamos pasar con Dios? Creo que más del que estamos pasando ahora actualmente, y que tendríamos que generarnos los espacios para tener esa comunicación más con Dios. Muy bueno. ¿Y hay evidencias actuales de algún ser humano siendo amigo de Dios? O sea, hoy nos podríamos nosotros considerar amigos de Dios sin tener el riesgo de que Dios nos diga no los conozco. Yo te menciono aquí, colocando la idea del retiro espiritual, de que Néstor mencionaba, lo tomo de la gloria, porque es allí el lugar donde Moisés se encuentra con Dios y la gloria se hace presente. Y el retiro espiritual, uno siente la gloria de Dios allí, uno siente esa intimidad con Dios, pero esa intimidad se da porque, como lo mencionaba Néstor, yo decidí entrar en esa relación, apartarme del ruido de la ciudad quizás, y encontrar un lugar en el cual puedo tener una comunión más directa con Dios. Menciono los 40 días allí, Elías, Moisés y Jesús entre los personajes, pero también quiero destacar el retiro semanal que tenemos nosotros espiritual, y que tiene que ver con el sábado, que el Señor lo colocaba allí como un memorial de la creación, un recordatorio constante, pero también un lugar en el cual yo puedo entrar en intimidad. No recuerdo el texto bíblico, ahora lo voy a parafrasear, pero en una de las subidas de Moisés al monte Sinaí estuvo 6 días allí Moisés, y en el 7º día Dios le empieza a hablar. En esa semana, 6 días ahí estuvo Moisés esperando a ver qué es lo que va a pasar, y el 7º día Dios le habló. ¿Por qué le habló en el 7º día? Porque era el momento de la intimidad. O sea, tenía esos 6 días Moisés allí para prepararse, para hacer todo lo posible, ¿no? Para que el momento llegara. ¿Cómo es mi vida hoy en día? Sé que tengo un encuentro semanal con el Señor, pero ¿cómo voy preparándome previamente para ello, ¿no? Porque eso también tiene que ver con el compromiso, con la intimidad. No puedo ser un amigo de final de semana de Dios, porque la amistad una vez a la semana no se construye. La amistad se construye de manera diaria, y cuando vas a la casa de tu amigo no te querés ir de ahí, querés pasar tiempo allí. Y me imagino que estos 40 días para Moisés no fue nada, pero para el pueblo fue eterno, no pasaba más del tiempo, a tal punto que terminan entrando en la idolatría. Entonces, cuando vas a la casa de tu amigo lo disfrutás, y yo creo que coincido con esto, que nos está faltando el tiempo de devoción directa con Dios, pero me refiero al momento en el cual en intimidad te alimentás a través de la Escritura, pero eso tenés que permanecerlo en el tiempo, diariamente, durante las horas del día, ¿no? Por eso el apóstol Pablo nos invita a nosotros a orar sin parar, a estar siempre en constante comunión con el Señor. La comenzás ahí a la mañana, Jesús se iba para tener esos retiros espirituales, pero lo continuás durante el día. Y con respecto a tu pregunta, es un poco arriesgado lo que voy a decir. Es difícil encontrar a alguien así, decir por nombre, ¿viste? Pero algunos hay. Yo te diría que hay. Y te diría que es no más. No vamos a dar nombres, tranquilos. No, lo podés encontrar a ese grupo. Y tiene que ver con ese descanso semanal.
Porque si querés encontrar a alguien en intimidad, por eso, sin decir nombre, sin decir una institución, cada uno saque sus propias conclusiones. Hay un grupo y este grupo, o sea, ¿por qué te digo que está? Porque el Apocalipsis me dice que se lo llama un remanente, que ha estado en intimidad con el Señor y que va a estar en intimidad de manera más abierta en lo que tiene que ver con los eventos finales de la historia de la humanidad. Entonces hay un grupo, hay Moisés, un representante a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Los apóstoles, nosotros vemos que pasaron en intimidad directa con Jesús, y ese mensaje y esa intimidad fue como una posta pasándose de generación en generación. Y hoy en día ese mensaje de Jesús, porque ahí está el detalle, ¿no? Si me amáis, guardad mi mandamiento, dice Jesús. Y la relación de amistad se construye en el amor. Y para encontrar a alguien hoy en día que está en esa relación de amistad con el Señor, es aquel que lo ama al Señor y que como consecuencia vive de acuerdo a los principios del Señor. Ahora, lo que Néstor mencionaba con respecto a las teofanías, a la manifestación de Dios, como lo hizo Moisés o como lo hizo Enoc, sí, quizás es más difícil de encontrar, es decir, una persona que está con el rostro iluminado o radiante. Capaz que no tanto como Moisés, pero sí te das cuenta cuando entras con una persona y decís, está diferente, ¿por qué estás así? Bueno, a eso va mi última pregunta. Bien. A eso va justamente. Déjame contar algo más. Dale, con respecto a esto del sábado que decía Johnny acá. Está bueno tener el descanso semanal del sábado, pero tenerlo. Bien. Porque ¿qué pasa? Nosotros a veces en el sábado lo cargamos de actividades, creyendo que estamos haciendo ¿no? Estamos complaciendo al amigo. Y estamos como Marta, que después le gritan: Marta, Marta, afanada y turbada estás. Acá está el maestro diciendo cosas lindas y vos estás allá. Sí, pero estoy haciendo lo que hay que hacer porque hay que comer, ahora hay que esto, hay que llevar, hay que traer. Bueno, entonces yo últimamente vengo conversando un poco con algunas personas y con algunos de la iglesia también, y los gurises y demás de la iglesia, con respecto al hecho de que el sábado, por más que hay que hacer un montón de actividades y vivir el sábado de esa manera, pero también capaz que tendría que ser el día que yo me levante más temprano, no más tarde, dándole prioridad con quién me voy a encontrar, pero primero yo, tener un buen momento en el cual yo digo, me levanto y tengo ese tiempo solo, ¿viste? Con Jesús. Y a mí me ha pasado que me ha cambiado la visión de disfrutar el sábado. Wow, es otro disfrute. Importante. Cuando gran vos, detalle. Claro, porque ahí se cumple lo que Johnny venía diciendo. De ese descanso semanal, de ese encuentro semanal, de ese retiro espiritual semanal que tenés con Jesús. No podés tener un retiro semanal con alguien que se hizo al palo. Claro. Entonces vos tenés que bajar. Entonces yo creo que una de las opciones es un poco eso, ¿no? Tener el tiempo más amplio para levantarse, leer más tranquilo, orar más tranquilo. Ya que es ese día o no tenés que salir a trabajar, que no tenés que hacer actividades, esto, trámite, lo otro, que yo, aproveché ese día desde temprano. Está muy bueno. A veces nosotros lo hacemos al revés. Hay que descansar. Bueno, durmamos 2 horas más. Bueno, yo hoy lo miro diferente. Exacto. Muy bueno. Finalizo un detalle, no se puse así descanso completo porque lo menciona Néstor, ¿no? Necesito descansar física, emocional y espiritualmente, ¿no? A veces también me sobrecargando. Algún amigo podría preguntar: ¿no comen? ¿No salís? ¿No te quedas todo el día encerrado orando? No es tan así. Y nos gustaría poder responderte más en detalle esas preguntas. Queda el número WhatsApp de la Escuela Bíblica acá en la descripción del video. Capaz que estás en esta necesidad de tener tu descanso semanal y estás en estos primeros pasos, es decir, ¿cómo hago para alcanzarlo? Me gustaría poder tener mi tiempo de intimidad con Dios, pero todavía estoy en esa dificultad de entender qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer, qué es lo que la Biblia dice. Bueno, hay un montón de detalles que la Biblia nos menciona y que está a tu disposición a través de la escritura, así que quedamos a tu disposición también para ayudarte en este proceso, para que puedas tener un descanso semanal necesario. Te va a hacer mucho bien, y coincido con Néstor que cuando uno separa ese tiempo para estar con Dios, lo vive de otra manera. Muy bueno. Ahora sí vamos a la última. Ahora sí. Y cerramos el episodio de hoy con esta pregunta, que es: ¿por qué resplandecía el rostro de Moisés, según Éxodo 34 del 29 al 35? Y cómo las personas pueden darse cuenta de que estuvimos en la presencia de Dios. Cómo le pasó después de que Moisés estuvo en la presencia, veían que su rostro resplandecía y incluso algunos tenían miedo, le dijeron: tapate la cara porque nos impresiona. ¿Cómo podría pasar eso en la actualidad? No estoy hablando de que resplandezca nuestro rostro, estoy hablando de que las personas se den cuenta de alguna manera que estuvimos con Dios. Se dice muchas veces en la iglesia de que cuando salgamos de acá, ¿no? Se dice después de los cultos, ¿no? Que cuando salgamos de acá las personas puedan percibir que estuvimos con Dios. ¿Cómo
¿Cómo se da eso? Y se da un poco por la forma de ser, de hablar, de vestir, de caminar. Viste que cuando Jesús estaba preso, a Pedro lo agarraron por eso. Uh-huh. No, vos hablás igual que ellos, vos te vestís como ellos, vos caminás como ellos. Y capaz que nosotros, en el contacto ese con Dios, hoy la forma capaz nos ilumina la cara, pero nuestras atenciones, nuestras formas de cómo hablamos con la gente, cómo atendemos sus necesidades, empiezan a reflejar que hay algo más adentro de nosotros que está cambiando nuestra vida, que es Dios, el Espíritu Santo, que nos va transformando y nos va haciendo semejantes más a Él. A mí me encantaría que me pasara más veces lo que me pasó solo una vez en la vida. A ver. Que estaba en la terminal de Paysandú, en la vieja todavía, cuando era la terminal aquella alta, fría. Y una vez se me acerca alguien, estaba yendo para la UAP, y me dice, yo no estaba con ningún distintivo de la iglesia, ni con la Biblia en la mano, ni con nada. Me dice, vos sos cristiano, ¿no? Yo quedé. Sí, le digo así. ¿Y por qué? No, se nota, me dijo. Mira. Y yo quedé, ¿viste? Y me pasó una vez en la vida. Y de esa vez, siempre que me acuerdo de esto, siempre me planteo y digo, ¿por qué no me pasó más veces? Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy reflejando? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Será que no estoy llegando a ese punto que estaba ese día? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces creo que tendríamos que reflexionar un poquito en eso, y esta lección me parece que es de reflexión constante toda la semana, porque habla de contrastar nuestra experiencia actual con la que vivía Moisés a nivel espiritual. Uh-huh. Uh-huh. Y ahí viene esa pregunta del título, ¿no? ¿Estamos pidiéndole a Dios que nos muestre su gloria y que su gloria sea reflejada a través de nosotros? Wow. Entonces, capaz hay que pensar un poquito más en eso, reflexionar un poquito más en eso desde lo sincero, uh-huh. Lo real, ¿viste? Capaz que no estamos alcanzando la medida mínima. Uh-huh. Importante reflexión. Tremendo. Comparto lo que mencionan esto y es duro para planteárselo, pero igual es necesario también. No, es un planteo, no es un palo para nadie, porque en primer lugar sería para mí, ¿no? Uh-huh. Pero es una cuestión de pensarlo. Uh-huh. Es que a veces es más fácil pasar desapercibido, ¿no? Nos puede pasar así, pero es el error. Porque cuando no notan que estás allí es porque estás en medio del grupo y tu costumbre, tu forma de hablar o tu forma de ser está bien haciendo igual que el resto y no ven algo diferente. Uh-huh. Entonces dice Jesús que nadie enciende una lámpara para esconderla bajo de la cama, sino que nuestra luz brille delante de los hombres, dice el Señor, ¿no? Entonces no tratar de pasar desapercibido, sino que por el contrario, ver las oportunidades para poder presentar un mensaje. Y aparte, si nos llamaron a ser la luz o la sal del mundo, no podemos pasar desapercibidos. Marcar diferencia. Exacto, cuidado, porque dice que si la sal no sirve para saber, ese señor la tiran para. Entonces hay que tener cuidado. El rostro iluminado, quedo con lo que menciona Néstor, el testimonio, y yo comenté, lo dijo Néstor acerca del Espíritu Santo, yo voy sobre los frutos del Espíritu Santo, el gozo, la paz, bondad, etcétera, y esos frutos salen de manera natural de mi relación. Y el Señor le dice, ¿no? Cuando Moisés le pide ver su gloria, le habla acerca de su bondad, que le va a mostrar los rasgos del carácter. Entonces tiene que ver con estos frutos del Espíritu Santo. Y a modo también de análisis propio, como lo dice Néstor, identifica esos frutos en tu vida. Si hoy hay más gozo, si quizás estás cabizbajo todo el tiempo, si hay paz, hay bondad, eso sale de manera natural. Dice el Salmo 1, ¿no? Aquel que se aparta de esto, ¿no? Que no anduvo en el camino de los pecadores, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces estar alimentado allí constantemente, ¿no? El árbol que está ahí ayuda. Finalizo con un testimonio que estaba en Brasil, había cerca del lugar donde yo vivía un árbol de mango, y era el único árbol de mango que daba fruto todo el año, y nos llamó la atención porque estaba al lado de un arroyo allí, siempre estaba con las hojas verdes y siempre daba fruta, a diferencia de todo el resto. Y fue una aplicación espiritual que hice en su momento para mí, y qué importante, ¿no? Es estar allí, con nuestras raíces en la palabra del Señor, siendo alimentados, nutridos, y de esa forma predicar o compartir también con otros los frutos que van saliendo y que se van exteriorizando de manera natural. Espectacular. La verdad estoy feliz, que dio mucho que hablar esta lección. La verdad que estuvo muy buena también la propuesta, ¿no? de la escuela sabática de esta semana, así que agradecidos a quienes confeccionan o hacen la escuela sabática, porque nos hizo reflexionar, pensar mucho. Esperamos que le haya pasado lo mismo a ustedes que nos están acompañando.
Y recuerden de acompañarnos, dejarnos un mensaje, de participar, de suscribirse a nuestro canal, de ser parte de los más de 11.200 suscriptores, parte de la comunidad de La Nuevo Tiempo ahí en el canal oficial de YouTube de Nuevo Tiempo Uruguay. Llegamos al final, ahora sí. Bien. Estamos cerca del gran cambio que se lo vamos a contar el próximo episodio. Cerca de las novedades. Cerca de las novedades. Bien. Muchas gracias, Pastor Johnny David Amaral. Gracias, Nacho. Aprovecho ahí ya, por ustedes que están acompañando aquí, quedó el mapa conceptual completo. Marqué en grande allí, o sea, con otro color, Amigos y Gloria, que creo que fueron los dos conceptos principales que podríamos haber mencionado, y allí el resto se va desarrollando. Así que contento de haber podido compartir el estudio y también de forma gráfica que haya quedado así lo que estuvimos conversando. Muy bueno, muchas gracias, Pastor Néstor Oleinik. Bueno, muy bien, contentazo de la lección, porque la verdad que, como decías, dio mucho que hablar y quedó mucho. Y quedó mucho también. Sí, siempre quedan cosas para conversar, pero bueno, gracias a ambos, gracias a ustedes también por acompañarnos. Hasta aquí ha llegado un nuevo episodio de Punto de Estudios. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo. Chau.